Bueno, vamos a dar comienzo a la siguiente ponencia con total puntualidad, son las 11:30. Y ahora presentamos a Luis Ignacio Vicente. Luis Ignacio es doctor en Ciencias Físicas, ingeniero industrial de formación, diplomado en Gestión de la Innovación por el MIT de Boston, graduado en Economía de las Telecomunicaciones por la UNED, diplomado en Comunidades Europeas por la Escuela Diplomática, máster en Análisis y Gestión de la Ciencia y de la Tecnología por la Universidad Carlos III de Madrid, y desde enero de 2020 es consejero estratégico en Pons, la consultora y agencia de gestión de patentes y marcas en España. Es Chief Innovation Officer de ASTI Mobile Robotics, empresa líder europea en robótica móvil, que desde 2021 se ha integrado en ABB para crear en Burgos, precisamente ayer hablábamos de esos hubs de innovación en el ámbito rural, en lo que ahora se llama, está muy de moda, España vaciada, y precisamente en Burgos han creado un hub mundial que seguro que nos podrás contar muchísimo de ello en robótica móvil, que va a ser muy interesante en este contexto. Eres también, Luis, miembro de IP Advisory Board de ABB, y tienes una trayectoria y una experiencia profesional dilatadísima, 30 años en Grupo Telefónica, has sido directivo en distintas empresas, siempre en actividades relacionadas con la innovación, la gestión de la propiedad industrial, y no acaba aquí porque, claro, 30 años dan para mucho. Ha sido interlocutor habitual en asuntos de I+D y propiedad industrial, en la Comisión Europea, en la OCDE, en distintas administraciones, y además tiene esa rama de docente como profesor, colaborando muy habitualmente en programas de posgrado relacionados con la gestión de la innovación y la propiedad industrial, en escuelas de negocio de gran prestigio como el IES, el IE, el ESADE, Pons, Escuela de Negocios, y además es miembro de la Junta Directiva del ES España y Portugal y miembro del Foro de Empresas Innovadoras, de la Comisión de Innovación de AMETIC y de diferentes comités de ECOTEC. Ahí va todo, y seguro que mucho más que nos hemos dejado en el tintero, así que Luis Ignacio, cuando quieras comenzar. Pues buenos días a todos. Primero, muchísimas gracias, Miriam, por la presentación. Muchas gracias también a María José y a José Antonio. Muchas gracias también al resto de personas de la Oficina Española de Patentes, que es pues, una parte relevante de los alumnos del curso, porque lo que no digo en mi currículum, que yo creo que mi vocación en este momento es promover la propiedad industrial en España, y entonces vosotros sois una gente muy relevante, ¿no? Si vosotros no lo promovéis, pues no tiene sentido todo lo que hacéis. He preparado una presentación bastante cartesiana, dándoos un poco la visión empresarial de qué estamos haciendo en propiedad industrial. Lo comentaba Miriam, pues a partir de hoy encantado de contestaros o después preguntas relacionadas con lo que estáis comentando. Sin incidir en línea con lo que dices, que la sede de ASTI está en Madrid-Arejo del Monte, es un pueblo de 100 habitantes, nosotros somos ya 400, o sea, eso es España vaciada de verdad. Entonces, liderar la robótica móvil europea desde ahí es relevante. De hecho, en Burgos, pues es uno de esos hubs que yo creo que presentó Catalina. Si lo presentara hoy, seguramente verá que hay más patentes en Burgos de las que había también en el año 2017 en ese sentido. Yo voy a ocupar la presentación en torno a 50 minutos, después tenemos la mesa redonda con Hilda y con Alejandro para preguntas, pero bueno, a partir de ahí pues ya lo vamos viendo. He querido estructurar la presentación en estos 4 puntos. Como ya comentaba Antonio, pues me gusta presentar el índice también, es vocación docente, el valor de la propiedad industrial, como algunos conceptos que ya conocéis, pero creo que es bueno estructurarlo, porque creo que además que lo que hablamos hoy de valor de propiedad industrial, como se ha visto ya en la sesión de hoy y en la de ayer, pues va cambiando. Entonces hoy hablamos de un concepto de propiedad industrial diferente del que podíamos tener pues hace 5 años. El segundo punto lo he titulado «Cómo definir una estrategia de propiedad industrial en la empresa y no morir en el intento». El tercer punto, un poquito ambicioso, pero con humildad, es quería plantear pues, los 10 retos para los próximos 30 años. Ahora estamos en los 30 años de la OPM, pues cuáles son los retos en los que tenemos que pensar a partir de ahora, que muchos ya los comentábamos ayer o esta mañana, pero me gustaría darlo de manera estructurada. Y el último punto breve, algunas acciones que estamos ya promoviendo en el ámbito privado en España, pues para promover la propiedad industrial, y que creo que este era el ámbito en el que podíamos comentarlo, ¿no? El valor de la propiedad industrial, esta slide, esta transparencia es habitual, a José Antonio se lo he visto ya en algunas ocasiones también. O sea, la realidad es que el 90% del valor de las empresas más relevantes del mundo, este es el Standard & Poor's 500, las 500 empresas más cotizadas en Estados Unidos, depende de esto que llamamos los activos intangibles.
Y es algo que estamos aprendiendo a gestionar. Yo soy profesor de las escuelas de negocio, comentaba Miriam, y entonces yo justo doy esa clase en cooperación con algunos antiguos compañeros de Telefónica, que es gestión de activos intangibles. Y cuando hablamos de activos intangibles hablamos de tres cosas fundamentalmente. Hablamos de temas de reputación, y está asociado a la marca. Estamos hablando de conocimiento, y está asociado pues, a la parte de los derechos y al secreto empresarial. Y estamos hablando de tecnología, que hay pues, estamos hablando de diseños, de marca cuando hablamos de producto, de patentes, de modelos de utilidad, es decir, los derechos de propiedad industrial e intelectual, pero al final sí parece que son un instrumento que nos está ayudando a gestionar los activos intangibles y, por lo tanto, el 90% del valor de las compañías. ¿Para qué sirven los derechos de propiedad industrial hoy para las empresas en España, en Europa, en el mundo? Pues mira, la aproximación tradicional sería el punto 1 que incluyo aquí, que es la defensa jurídica, ¿no? Las patentes nos ayudan a protegernos, a facilitar la defensa frente a terceros, la libertad de operación. Cuando hablo de patentes, en general puedo hablar, obviamente, de todos los derechos de propiedad industrial. Pero mira, la realidad es que en España ahora mismo tenemos unos 30 litigios por patentes al año, pero todos los días, o al menos todas las semanas, hay 30 personas valorando compañías, los private equity, los venture capital, y estamos valorando los activos. Entonces lo comentaba también Alejandro. Yo creo que en ese sentido el valor de la propiedad industrial hoy va más allá de los litigios de propiedad industrial. Tenemos esa vocación comercial, también, o sea, al final, cuando hacemos licencias, cuando hacemos colaboración con terceros, en el fondo lo que estamos licenciando son los activos de propiedad, los derechos de propiedad. También tenemos la gestión financiera, porque al final, obviamente, si quiero valorar mi compañía, pues estoy valorando la tecnología, y para ello estoy valorando los activos. También estamos apoyando la innovación. Recuerdo en Telefónica, pues utilizábamos siempre las patentes como un indicador de innovación. O sea, al final, pues puede ser que consiga éxito o no, pero por lo menos aseguro que estoy haciendo algo innovador a nivel global, ¿no? Por grado de novedad. Y un punto relevante también que estamos promoviendo en España y en otros países de la OCDE, como saben, pues el 28 de los 32 países de la OCDE tienen deducciones fiscales por I+D y por innovación tecnológica. Cuando se discute sobre las deducciones fiscales, al menos las de I+D, pues parece que perviven, y entonces sí parece que si tengo determinados derechos como las patentes, pues al final tengo más opciones de tener esa deducción fiscal. Entonces, utilizar patentes para justificar las deducciones fiscales, aunque no aparece de manera explícita en el impuesto de sociedades, pues yo creo que es relevante como tal. Al final, ayer se hablaba también de la compatibilidad de los diferentes derechos, y esto es algo habitual que hacemos, al menos en las grandes empresas, ¿no? Si hablamos del sector bio o del sector química, pues al final tenemos una patente para un medicamento, es un modelo relativamente simple, pero cuando hablamos del sector TIC, que se está hablando mucho de digitalización, ayer también, claro, hablamos de miles de patentes. Ahora estamos cerrando el estándar del 5G y tenemos en torno a 15.000 patentes esenciales. Un teléfono normal, aquí Miriam puede tener ahora mismo unas 100.000 patentes. Entonces estamos hablando de algo un poco complejo, y para nosotros un producto o un sistema es un conjunto de activos, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico, tengo un hardware, un software, unos datos, este es el mundo de los científicos, los ingenieros, aquí todavía no están ni la oficina, ni los abogados todavía. Pero claro, con ese conjunto de activos que forman parte del producto del sistema, al final son los derechos de propiedad industrial lo que hacen que sea tangible o intangible, ¿no? Aquí es donde entra ya la oficina, donde entran las unidades de propiedad industrial de las diferentes empresas, y es cuando tengo pues ya marcas, patentes, diseños industriales, el secreto empresarial, que es lo que vendo, lo que licencio, lo que utilizo para deducirme fiscalmente, lo que necesito también para incrementar el valor de mis compañías, ¿no? Entonces, al final, tenemos que distinguir estos tres pasos. O sea, al final, para mí un producto es un conjunto de activos, que es lo que protejo adecuadamente desde el punto de vista de propiedad industrial e intelectual, y lo que utilizo para la propia gestión de esos activos, ¿no? Entonces, el valor, que va más allá, como vemos, del mundo litigioso, y siempre desde el punto de vista empresarial nos gusta ver los derechos de propiedad siempre como un medio y no como un fin, ¿no? El objeto no es tener patentes por tenerla, el objeto es para qué sirven esas patentes. La discusión, y esto es algo que suelo decir en los foros internacionales, también con los propios agentes de propiedad, la discusión no es tener muchas patentes o saber si algo es patentable o no, que eso está bien y es el objeto de la oficina. Desde el punto de vista empresarial es si patentar o proteger adecuadamente un determinado activo, sea marca, diseño, etcétera, me está aportando un valor como compañía. Mejor algo es patentable, pero a mí no me interesa gastar dinero ni esfuerzo en ese tipo de ejercicio. Siempre tenemos que tener esa visión finalista. Entonces, ¿cómo definir esa estrategia de propiedad y no morir en el intento? Pues al final siempre nos movemos en este equilibrio, ¿no? O sea, por un lado tenemos la propia protección de los activos, para eso tengo que identificarlo primero, o sea, hacer un inventario de activos
es algo que no es habitual y que tenemos que apoyar, sobre todo para las medianas y las pequeñas empresas. Y también tengo que tener mi propia estrategia de propiedad industrial, ¿no? En función de cuál es mi negocio, en función de si lo que quiero es vender la empresa o al final hacer un producto para el gran consumo, pues tengo una estrategia diferente de propiedad industrial. Y en equilibrio hacia esa propiedad de los activos tenemos la gestión del riesgo. Yo puedo decidir no proteger nada. Me la juego, estoy en un país en el cual no hay mucha litigiosidad, en un país en el que no hay mucha cultura de patentes, pero como mínimo tengo que gestionar el riesgo de que venga alguien y me demande por infracción de terceros. O qué pasa cuando quiero salir de mi país de zona de confort y voy a Estados Unidos, a Alemania, al Reino Unido, a países más litigiosos, ¿no? Entonces, en la negociación de acuerdos con terceros, en la capacidad de hacer una vigilancia tecnológica para saber qué está ocurriendo en mi sector, pues ahí también estoy gestionando el riesgo. Generalmente nos movemos en estos dos ámbitos, la propiedad de los activos y la gestión del riesgo. Y al final, la propiedad industrial, y esto ha ido evolucionando mucho en las empresas, yo recuerdo hace años era algo fundamentalmente jurídico, que no suelo decir legal, porque legal, obviamente, lo que hablamos es todo, esto es jurídico, que es un concepto un poquito diferente, y también involucra cada vez más a los equipos de finanzas, porque al final estamos viendo cómo vale la compañía más por tener estos activos, estamos obviamente enfocando a los equipos de tecnología, porque utilizan los derechos de propiedad también, primero para identificar el estado del arte y después para demostrar el valor de lo que están haciendo, y obviamente también involucra a los equipos comerciales, porque hoy en día al decir que algo está protegido, pues ayuda a la venta. Asociado a eso tengo una estrategia y lo que es más importante, al final tengo que crear una cultura de propiedad industrial, que es lo que nos falta a veces, ¿no? O sea, que todos los empleados, no solo los abogados, no solo los tecnólogos, tienen que considerar que están gestionando esos activos intangibles y que lo ponen en valor a través de una cultura de propiedad industrial, que además yo siempre es donde veo la gran diferencia entre el mundo latino y el mundo anglosajón, ¿no? Cuando damos clases de propiedad industrial en los másteres en Alemania o en Estados Unidos, o sea, el 50% son científicos o tecnólogos, y en España, pues en el Lucentinus o en el máster de Pons, que damos Carlos y yo, por ejemplo, que está ahí, José y algunos de los que estáis presentes, pues el 90% son abogados. Entonces, se ve que tenemos que pasar todavía esa cultura de propiedad industrial pues a los tecnólogos, a los científicos, a los economistas de nuestras empresas, también a los directivos, ¿no? Mira, hay grandes directivos en España también que ya tienen esta cultura de propiedad industrial, pero todavía no todos, ¿no? Mira, al final, y esto también es la visión práctica, pero que para mí es fundamental, cuando hablamos en la empresa de un nuevo producto, un nuevo servicio, siempre hablamos intentando combinar estas tres bolas, ¿no? O sea, al final tiene que ser algo innovador desde el punto de vista tecnológico, porque me asegura una diferenciación frente a mis competidores. Tiene que ser atractivo para mis clientes, o yo puedo hacer una cosa fantástica que si nadie lo quiere comprar, pues no voy bien. Y también tiene que ser un negocio rentable, ¿no? Aparte de que la gente lo quiera comprar, pues tengo que tener una rentabilidad en la compañía. Mira, tradicionalmente los derechos de propiedad industrial lo asociamos a la bola tecnológica, pero cada vez más cuando hablamos de branding asociado a las marcas, pues estamos también hablando de cliente y cada vez incluso tenemos mucha tecnología que es capaz de predecir pues los gustos del cliente, por ejemplo, ¿no? Entonces también estamos hablando hoy en día mucho de derechos en la capacidad del cliente. Y también hoy en día estamos hablando de muchos derechos de propiedad industrial asociados a los modelos de negocio. El modelo de negocio más rentable que existe en el mundo ahora mismo son las plataformas de Internet, o sea, los Airbnb, los Uber, y ahí tenemos que mezclar pues el software open source, que nos comentará Carlos esta tarde, patentes, derechos, tengo que buscar hacerlo suficientemente abierto para que sea atractivo entrar en esos ecosistemas, pero lo suficientemente cerrado para que yo pueda controlarlo, ¿no? Entonces es un balance de derechos de propiedad que está asociado a los modelos de negocio. Esto justo antes hablaba Alejandro de los IP Health Devs, esto lo expuse hace unos meses en un evento de la comisión precisamente para pymes, para SMEs, cuál es el decálogo de la propiedad industrial, es decir, máster de MBA, IP MBA en solo una slide. Entonces, el primer punto era, hay que gestionar la tecnología como si fuera un caso de negocio, en el sentido de que esto no se trata de si es protegible o no, la cuestión es si para mí es rentable protegerlo. Hay que analizar el estado del arte basado en patentes, o sea, no hay duda de que la información de patentes es la mejor fuente de vigilancia tecnológica que tenemos en el mundo, con los 18 meses de indefinición, pero es algo en el que tenemos que creer, porque hoy en día pues, hay muchas patentes y hay muchos sectores que la única información que tenemos relevante es por patentes. Hay que innovar pensando en lo que puedo desarrollar
en mi compañía y también adquirir a terceros, o sea, yo hoy en día ya no puedo hacerlo todo, o sea, al final tengo que decidir muy bien a qué dedico mis recursos escasos. Al final, esto de innovar, como las cosas más placenteras de la vida, es algo que se hace en colaboración y, por lo tanto, también en esa relación con terceros tengo que proteger mis activos, tengo que ver de quién es la propiedad de lo que estamos hablando. Es muy habitual en los spin-offs de la universidad. Al final yo pregunto, bueno, ¿esta tecnología que estás haciendo es tuya, es de la universidad? Nadie lo sabe, a ver si va a ser mía. Pero bueno, en ese sentido es muy importante el saber quién es el propietario de los derechos que estamos generando. Hay que analizar la libertad de operación, es decir, tenemos que asegurar que puedo lanzar el producto al mercado. Es importante también utilizar los derechos de propiedad para analizar la calidad de mi tecnología. O sea, al final, el mero hecho de que sea algo patentable o protegible, pues me está dando esa capacidad de que al menos pues estoy haciendo seguramente algo de valor. Y ahí el determinar el valor, también se comentaba que no es fácil, pero se está avanzando mucho en saber cuál es el valor de mis activos, porque en el fondo estoy calculando el valor de mi empresa, y la valorización, que esto es un anglicismo que es cómo lo pongo en valor, ¿no? Cómo consigo transformar ese valor en resultado. Al final, tenemos que gestionar también el portfolio como una eficiencia de costes, es decir, tengo que conseguir pues que eficientar. Si estoy dedicando dinero a los derechos de propiedad frente a alquilar una sede, pues tengo que ver por qué eso es más rentable. También, por último, tengo que recuperar ese espíritu de, al final, pues bueno, aunque lo litigioso no es para mí el fin fundamental de los derechos, pero bueno, tengo que protegerme frente a terceros y tengo que ver ahí si alguien me puede demandar. Y también, obviamente, como comentaba, las deducciones fiscales son muy importantes. O sea, uno de los retornos inmediatos en países como España de poder proteger la tecnología es al menos aplicarme las deducciones fiscales por I+D o por innovación tecnológica, ¿no? Tercer apartado, en ese sentido, pues creo que vamos bien, tenemos tiempo, sería ¿cuáles son los 10 retos fundamentales para los próximos 30 años? Ya digo, algunos de los conceptos ya los hemos comentado, pero sí quería abrir esa reflexión, decir, oye, ¿qué nos preocupa de la propiedad industrial hoy que va más allá de los meros procedimientos de patent prosecution, de gestión de derechos que ustedes pues conocen mucho mejor que yo en ese sentido? Ya, primero sería, y ya se ha venido comentando en estas dos sesiones y empieza a ser un tema habitual, ¿cómo abordamos desde la propiedad industrial los nuevos retos de la innovación, ¿no? O sea, hoy en día, si la propiedad industrial es una herramienta para la innovación, es una herramienta que nos tiene que ayudar para innovar más, pero al final pues, tenemos que ir adaptando la herramienta a los retos que vamos teniendo a nivel tecnológico, ¿no? Y entonces, pues mira, dos cosas fundamentales que ya se ha comentado es el tema del software y el tema de los datos. Ya seguimos en los debates sobre las invenciones implementadas en el ordenador. Y hoy en día, en la EPO, en la US Patent Office, en la oficina china, ya más del 50% de las invenciones están relacionadas con software directamente o indirectamente. Es una realidad. O sea, y de hecho, pues 8 de las 10 empresas que más valen en bolsa en el mundo se dedican a hacer invenciones de ese tipo. Entonces, o sea, al final, el cómo estamos gestionando el software. Tengan en cuenta que la inteligencia artificial, el blockchain, todas estas cosas, en el fondo es software. Entonces, el cómo estamos implementando conceptos como quién es el inventor ahí. Esta tarde hablaremos de patentes esenciales con Carlos, hablaremos también de las licencias de software libre, porque esto del software tiene la peculiaridad de que pues, parte del código software pues, al final se hace con esas licencias, en principio gratuitas, pero a cambio de unas condiciones, y es algo que tenemos que estar ahí gestionando. El segundo punto serían los datos. Entonces también se comentaba, o sea, los datos es fundamental hoy en día cuando hablamos de gestión de conocimiento. Desde el punto de vista jurídico es un artefacto peculiar, porque al final a veces hablamos más de uso que de posesión. Hay matices como la titularidad o la posesión, son cosas diferentes. Bueno, aquí hay doctores en Derecho que luego también pueden matizarlo. Y en ese sentido, en cualquier caso, mira, por ejemplo, la Comisión Europea fue pionera cuando incluso planteamos una forma de protección específica para las bases de datos, y las bases de datos sui generis, porque veíamos que por ahí es necesario avanzar. Pero ahora mismo el reto que tenemos en datos, algo que ya tenemos culturalmente, insisto en cultura, seguramente interiorizado, es el tema de datos personales. Tardamos 15 años, porque Internet tiene 30 años, tardamos 15 años en darnos cuenta que nosotros éramos el producto de Internet, por lo tanto teníamos que hablar de la privacidad de los datos, y entonces ahí, te lo comentaba Hilda también, fuimos pioneros
en Europa a nivel regulatorio, con ese efecto Bruselas, en regular los datos personales, pero hoy en día el reto que tenemos son los datos no personales. O sea, el 90% de los datos que circulan por las redes son datos no personales, datos que vienen ya de las máquinas, y ahí es donde está el dinero en la industria. Obviamente me preocupa la privacidad, me preocupa que la información asociada a mi yo digital no esté en cualquier sitio, pero obviamente también a mí me preocupa como negocio el que ocurre con los datos pues, de la fábrica de robótica móvil de la cual soy responsable de innovación. Y eso, pues, aunque lo ponga en la Constitución, pues ahí tendré que ver exactamente en qué condiciones lo cedo, porque es el gran valor de mi compañía, ¿no? Y también ahora, ya para rizar el rizo, estamos hablando de datos sintéticos. O sea, ya para esos modelos de inteligencia artificial, pues hay que alimentarlos, porque si queremos distinguir entre si pues una cara de una persona es de mujer o hombre, pues necesito darle miles, seguramente millones de datos. A lo mejor no tengo tantas fotos y lo que hago es me invento rostros para ir educando a las máquinas. Y esos datos son datos sintéticos y en ese sentido, pues también hablar ya de titularidad asociado a datos y asociado a algo que procede de algoritmos de inteligencia artificial, pues empieza a ser esto ya casi, iba a decir esquizofrénico, pero vamos, casi un poco peculiar en cualquier caso. Y son los retos que tenemos ahora mismo. Y como decía, además, podemos hablar de patentes, de marcas, de diseños, de modelos, pero es que hablar del software y los datos también están asociados, porque a veces es el envoltorio o la razón de ser de los derechos que tenemos. Y es el debate que tenemos en el ámbito más de propiedad intelectual que industrial, pero estamos en ese sentido. Y ahora mismo pues, tenemos retos, como también se comentaba, el metaverso. O sea, ahora mismo estamos en la evolución de Internet. Antes comentaba, tardamos 15 años en pasar pues, de la web 1.0, que realmente nos dedicamos a ver información, a la web 2.0, en la cual empezamos a aportar nosotros mucho. Fue el éxito de las grandes empresas de Internet de Estados Unidos, y ahora, 15 años después, pues estamos aplicando pues, una realidad inmersiva, es decir, ya pues, con gafas o directamente vamos a entrar ya en una realidad ahí de Internet mucho más 3 dimensiones de lo que tenemos ahora. Y además incluso estamos planteando cambiar el modelo de gobernanza de Internet. Aquí empieza a haber un debate relevante entre Europa y Estados Unidos al respecto, y entonces los derechos de propiedad industrial es algo que está muy presente. O sea, yo imagino una PIC también dentro de 3 o 4 años, hablando de cómo vamos a proteger los derechos de propiedad industrial en el metaverso. Y esto se aplica ahora mismo pues, a temas de juegos, a temas de entretenimiento, pero tenemos detrás, esto que llamamos el metaverso, casos específicos como pueden ser los gemelos digitales de la industria. Estamos intentando ahora mismo tener ya en el ámbito digital una imagen fehaciente en tiempo real de mi planta industrial, por ejemplo. Entonces, el saber de quién son los datos que tengo ahí, cómo protejo esas simulaciones. Eso es, recuerdo en 2019, pues antes de la pandemia, hubo ahí una consulta famosa, la G119 de la EPO, que nos dio mucho que hablar, estuvimos ahí mucho debate, de cómo protegíamos la simulación en el mundo digital de procesos que serían protegibles en el mundo físico. Y ahí pues ha habido algunas discusiones al respecto, pero es algo en lo que estamos hoy, porque ahí la simulación del mundo digital será algo también en este momento muy relevante. Y ahí también estamos hablando de temas de movilidad. Por ejemplo, hoy en día estamos ya con vehículos autónomos, estamos con vehículos eléctricos. Está claro que todo esto se tiene que gestionar a través de plataformas de movilidad, porque en el fondo es sostenible. Tenemos los PERTES de vehículo eléctrico ya en proceso de examen y análisis. Y entonces ahí el saber qué está pasando con los procesos asociados al vehículo eléctrico, con los datos de cada uno de los vehículos, de las electrolineras, de las infraestructuras, pues es otro debate fundamental que tenemos ahora mismo. Y vemos que si lo regulamos de manera adecuada, también Europa puede tener una oportunidad, y la regulación de derechos de propiedad industrial intelectual también acaba siendo algo relevante en este punto. Pongo un foco específico, y estoy también planteando estos retos que tenemos en día encima de la mesa, y sería el tema de inteligencia artificial, que ya también ayer José Antonio los exponía. Pues esta tarde también hablará Carlos algo del tema, viene Asun, también vicerrectora de la Politécnica, a hablar del tema, y sí creo que la inteligencia artificial seguramente es la tecnología más impactante que hemos tenido en los últimos 40 años. Entonces, por un lado nos impacta en nuestra manera de trabajar, o sea, haremos los análisis, los procedimientos de marcas, de patentes de una manera diferente porque aplicaremos algoritmos de inteligencia artificial, tenemos que ver cómo, pero obviamente lo haremos en algún momento, pero también tenemos que ver cómo protegemos la inteligencia artificial, porque al final, si queremos que Europa tenga una oportunidad, pues tenemos que ser más ágiles
en la regulación, porque lo que es la carrera científica ya la hemos perdido. En este momento China y Estados Unidos se están dedicando, pues 10 veces más que Europa, a desarrollar algoritmos, a desarrollar ciencia relacionada con la materia, y al final, pues bueno, yo creo que en ese sentido lo que podemos hacer es gestionar mejor pues, la compartición de información, gestionar mejor estos equilibrios entre datos y algoritmos. Podríamos tener el debate de la titularidad, que ayer también apuntaba José Antonio, pero también lo que hay detrás en ese sentido es, también como en ciberseguridad, como en 5G, la inteligencia artificial va a ser ya un argumento geopolítico muy relevante en este momento. O sea, yo también recuerdo, pues no se hablaba de ciencia y tecnología en determinados encuentros políticos y ahora mismo pues ya la Comisión tiene un grupo de expertos muy relevante en inteligencia artificial, tiene un grupo de expertos en 5G, tiene un grupo de expertos en ciberseguridad, tiene un grupo de expertos en tecnología cuántica, porque vemos que ya es algo que está superando en mero ámbito de comercio científico-tecnológico, y estamos hablando pues ya de geoestrategia, ¿no?, al respecto. Estos son dos titulares de Nature. El primero, del 24 de mayo, planteaba que justo la inteligencia artificial está pues un poco rompiendo la ley de patentes, ahí a lo mejor un poco alarmista el artículo, pero bueno, es cierto que lleva el debate. Y el segundo, ayer hablaba también José Antonio de Davos, the Artificial Inventor Project es un poco digamos, el brazo intelectual de lo que ha pasado con Davos en particular. O sea, esta gente pues financió la presentación de 12 invenciones en 12 jurisdicciones diferentes relacionadas con inteligencia artificial, presentando a una máquina como el inventor, y entonces lo que están viendo es las respuestas de las diferentes agencias, provocando un poco el debate, ¿no? En Australia ha sido más favorable, la EPO pues, ha sido desfavorable, parece que hay una jurisprudencia que ahora mismo pues, no va en ese sentido, pero en cualquier caso, crear el debate es muy importante. O sea, al final, el ver cómo utilizamos los derechos de propiedad industrial para fomentar el desarrollo de la inteligencia artificial, pues es algo que tenemos relevante. ¿Por qué lo veo relevante? Porque esta es una gráfica que demuestra que justo cuando comienzan las diferentes revoluciones industriales, pues hay un pico de generación de patentes, ¿no? Pasó pues, a principios del siglo XX con el tema de electrificación, eso es una cantidad de patentes por millón de personas a nivel global, y también pasó, eso era la segunda revolución industrial, al comienzo de la tercera pasó con las TIC, entonces podemos estar ante el comienzo de una nueva revolución industrial basada en inteligencia artificial que si lo gestionamos bien nos llevará a ese pico de patentes, ¿no? Y el tercer reto, que también se ha comentado ya en este curso, es todo relacionado con la biotecnología, ¿no? Entonces, hay, más allá de las licencias del COVID, sin plantear que está siendo un ambiente muy litigioso, al final pues acaba de ganar un litigio en Estados Unidos pues los equipos de Boston frente a Champertier y Gunda, las dos mujeres que recibieron el premio Nobel por investigar en CRISPR en el 2020, asociado quien tiene la titularidad de los tratamientos relacionados con CRISPR, que como sabéis es la tecnología de base para cosas como el COVID, ¿no? Al final tenemos todos los debates de licencias que no voy a entrar, pero sí es cierto que una vez más, y yo creo que lo apuntaba ayer Catalina, por ejemplo, aplicar en el mundo bio cuestiones como las patentes esenciales que nos contaba esta tarde Carlos, pues bueno, pueden ser cosas que podemos llevar a ese debate. Yo creo que hay que sofisticar el debate, la cuestión no es licencias COVID, sino la cuestión es cómo creo mecanismos de propiedad industrial que me permiten dinamizar el sistema y, por lo tanto, la innovación. Seguramente el reto más importante de lo que nos ocupa hoy aquí sería cómo incrementar el número de patentes en España, ¿no? La propia oficina y por digamos, la bondad y el progreso económico de nuestro país, porque yo sí creo, y no por los estudios innumerables sobre el tema, que al final existe esa correlación entre propiedad industrial y progreso, ¿no? Los datos de la oficina son conocidos en ese sentido, y si es relevante, y no tengo las respuestas, pero sí algunos puntos. Hombre, por un lado, nos falta esos champions tecnológicos. Yo ahora, como también yo soy miembro del Advisory Board de Intellectual Property de ABB. ABB es el líder en Suiza y ahora mismo está haciendo que son 1.500 patentes al año, que es más de las 1.400 que tenemos aquí de toda España, por ejemplo. Es como la tercera empresa europea, ¿no? Entonces ahí puedo hacer el debate de que muchas de esas patentes se hagan desde España, pero el efecto sede es importante. O sea, si no tenemos la sede de algunas de las grandes empresas tecnológicas del país es complicado. Y por lo menos, bueno, por lo menos tenemos el Consejo Superior de Investigaciones Científicas como el líder en patentes español, y ahí pues
Y yo creo que uno de los secretos, y lo dejo a lo mejor para el debate, están esas empresas que llamamos empresas Gacela o champions escondidos, que son empresas de a lo mejor 300, 400 empleados que están generando pues 50, 60 invenciones cada año y que pues si crecen adecuadamente pueden hacer detracción de terceros, ¿no? O sea, yo creo que ahí no se trata de patentar por patentar, pero sí parece que va a ser un indicador de solidez tecnológica y como preguntaba ayer Antonio Hidalgo, yo al menos tengo la intuición de que desarrollar patentes aquí es símbolo, como comentábamos, de tener pues hub tecnológicos, ¿no? Entonces yo ahí al menos una de mis funciones es intentar evangelizar en estos aspectos, porque sí creo que no solo por el mero hecho de tener un indicador de patentes, pero generando patentes al menos estoy haciendo tecnología diferencial, ¿no? Y en esa línea, y muy asociado, el quinto reto sería cómo evolucionar el marco regulatorio para favorecer la innovación, porque siempre el debate tradicional, y esto, como comentamos en mi currículum, llevo 30 años en el tema, entonces siempre ha habido un debate de si las patentes fomentan o inhiben la innovación, que para mí es algo relevante. Hablo de patentes, pero podría ser válido para otros derechos de propiedad industrial. Yo recuerdo, esto fue una portada en 2015 de Economist, que Economist pues es, digamos, uno de los portavoces del mundo neoliberal, es decir, pues bueno, sí parece que en ese aspecto pues no podría haber duda de su apoyo a temas de libre comercio. Y entonces, cuando The Economist planteó que había dudas del modelo de patentes para, digamos, para aumentar la innovación, pues hubo mucho debate. Yo en aquella época estuve en Estados Unidos en varias charlas y entonces, al final, lo que quedábamos es que, hombre, si llevamos ya 400 años así, pues no se trata de eliminar los derechos de propiedad, la cuestión es cómo ir adaptándolos para ir consiguiendo pues eso, que sean ese fomento de la innovación, porque esto también, yo creo que lo presentaba también, no sé si Catalina o Antonio ayer, pues parece que existe esa correlación entre patentes registradas y el crecimiento del PIB. Aquí siempre los especialistas dirían la causa-efecto, pues a lo mejor no está claro, mejor porque crezco mucho en el PIB, tengo más dinero para hacer patentes, pero bueno, yo creo, tengo también ahí la intuición de que obviamente los países que más patentan son los que más están creciendo el PIB, y esto no es casual, tenemos casos como Finlandia en Europa, como Corea del Sur, o sea, países que en su momento, por su política industrial, decidieron apostar por la tecnología y por las patentes y crecieron bastante en el PIB, ¿no? También es un análisis que hizo el año pasado la EPO. Obviamente la EPO en ese aspecto pues no es totalmente objetiva, pero sí demostraba que los ingresos por empleado de empresas que tienen más derechos de propiedad industrial pues eran mayores en esas empresas que tienen más derechos de propiedad, y también los salarios por empleado pues eran mayores, en principio, o sea, ganan más dinero las empresas que más derechos de propiedad industrial están teniendo. También, una vez más, la relación causa-efecto no es evidente, porque a lo mejor si te va mejor y pagas mejor a tus empleados, también tienes fondos para hacer patentes, pero bueno, es un debate que puede ser interesante al respecto. Por lo menos yo creo que nos ayuda a nivel cultura, ¿no? Por lo menos si vemos que de cara a convencer a pymes europeas que estén haciendo derechos de propiedad, pues bueno, si tenemos estos porcentajes de diferencia de ingresos por empleado en un 68% entre tener o no tener los derechos, ¿no? Y esta gráfica para mí también es relevante porque, digamos, para mí un indicador de la salud del modelo también es el índice de litigiosidad en general, ¿no? O sea, también yo creo que tenemos que procurar que al menos la punta del iceberg, que son estos litigios relacionados con patentes, pero al final no es algo que se generalice, porque es algo que también que nos da síntoma de ciertas enfermedades que puede tener el sistema. Estos son lo que sea de RPE, perdón, de RPX, que es una de las, digamos, patent pools defensivos de Estados Unidos. Y entonces, esto sería evolución de los litigios trimestre a trimestre de patentes en Estados Unidos. En naranja están los non-party sentences, los que llamamos coloquialmente los patent trolls. Los litigios, digamos, entre compañías serían en azul, pero al menos si vemos desde el Q2 del 2021, desde el segundo trimestre del 2021, cierta tendencia descendente. Y bueno, menos vemos que en Estados Unidos, que es la gran referencia para litigios de patentes, pues estamos disminuyendo, al menos no tenemos una tendencia positiva, y eso significa pues que estamos llegando a acuerdos de licencias y de transferencia de tecnología de una manera natural. El sexto reto
y tengo 10, o sea, ya, estamos en la segunda mitad, sería cómo promover una cultura de propiedad industrial en las empresas, porque al final yo creo que esa es una de las claves del asunto, ¿no? O sea, cómo, si la cultura es relevante, porque al final alguien decía que la cultura se come la estrategia para desayunar, o sea, puedo definir la mejor estrategia en la OPM, pero si tengo una cultura determinada, ya os aseguro que va a ser difícil defender esa estrategia, pero al final, hoy en día no tenemos una cultura de propiedad industrial en el mundo latino y en España en particular. Yo suelo decir, nosotros tenemos una cultura, por ejemplo, del bien inmobiliario. Suelo decir que en España las abuelas saben lo que es el usufructo, que un abogado americano no tiene idea. Pero aquí preguntamos a una spin-off de quién es la tecnología con la que maneja y no lo sabe. Entonces, pues necesitamos una cultura tecnológica, una cultura de propiedad industrial. Y para ello, pues curiosamente estamos viendo, por algún brote verde, que las pymes españolas, en algunos casos, por lo menos, sí están adquiriendo esta cultura. Nuestro fue un análisis que hizo la EPO también pues, en abril de este año. Analizaba estas invenciones deep tech, o sea, digamos, tecnologías ahí de vanguardia asociados a la cuarta revolución industrial. Y entonces, pues bueno, claro, la noticia que sacó la prensa era que las pymes españolas estaban bien posicionadas porque tenían el 19% de las patentes que se estaban haciendo en España. Claro, y eso también, la lectura opuesta es que justo, pues claro, no tenemos esos grandes líderes tecnológicos como Alemania, como Francia, que estén tirando de las patentes, pero por lo menos pues, se identificaban 154 pequeñas empresas españolas que estaban haciendo patentes en esta línea, que es más de lo que podía tener Dinamarca, Bélgica, Austria e Irlanda, ¿no? O sea, yo creo que vamos por cierto buen camino, que estas empresas, digamos, Gacela o estas empresas que están creciendo en este momento, como propia Asti o Premo, yo creo también, mañana mejor Carlos o esta tarde nos habla de estos temas. Pero bueno, tenemos identificadas algunas empresas en España que están potenciando, yo creo, ya esta cultura y, por lo tanto, pues lo que tenemos que hacer seguramente es apoyarlas en ese sentido. También es cierto que cuando hablamos, por ejemplo, de ayudas públicas, realmente pues, en Horizon Europe, en los PERTES ahora en España, en otros programas de Next Generation, realmente apoyamos proyectos, ¿no? Al final no apoyamos, digamos, líneas estratégicas de compañías en alguna comunidad autónoma. En el caso de Asti, pues siempre ha tenido apoyo de la Junta de Castilla y León, por ejemplo, al respecto. A lo mejor sí se apoyan determinadas líneas estratégicas, pero yo creo que aquí es relevante, venía también con lo que se estaba comentando ya esta mañana, que dentro de las políticas industriales o de las políticas de ciencia y tecnología haya capítulos especiales para apoyar las estrategias de propiedad industrial. Yo hay, al menos en las tribunas en las que he accedido, sí he pedido, por ejemplo, en el tema de los PERTES, que se prime la generación de tecnología europea como mínimo, o sea, que no se utilice el dinero de los PERTES para comprar tecnología asiática, y eso es algo que puede ser un efecto relevante, incentivador para este tipo de cuestiones, y ahí pues que haya ese acompañamiento. Entonces, también se comentaba en Horizon Europe, pues también está ocurriendo. Hay programas específicos ya para favorecer esa tecnología, pero no tiene sentido que esté financiando el desarrollo de la tecnología sin poner foco en proteger adecuadamente y poner en valor esa tecnología, ¿no? Yo creo que ahí acaba siendo relevante en ese sentido. El séptimo reto de los 10 que estaba presentando, y ya ayer se empezaba a hablar del tema, sería cómo incrementamos el número de mujeres inventoras, ¿no? O sea, al final está claro que ahí tenemos el 50% de la población. Los datos que tenemos, sobre todo en EPO, pues ahora mismo estaríamos en un 25%. Y ahí, pues, si vemos que hay sorpresas como Cuba, que el 53% de las invenciones están viniendo de mujeres, España ahora mismo estaríamos en ese 26%. Tenemos casos significativos como mi amiga Elena, que está en robótica y ha sido, como sabéis, galardonada con inventora europea por, digamos, la opinión pública. Y ahí yo creo que el gran reto que tenemos ya no es un tema solo de propiedad industrial, o sea, también en otros foros estamos intentando promover, pues, digamos, que las chicas hagan carreras STEM. En el mundo bio lo hemos conseguido, o sea, hoy en día, pues las facultades de medicina hay muchas más mujeres que hombres, pero en las facultades de ingeniería hoy hay menos porcentaje de mujeres que hace 30 años cuando yo estudiaba ingeniería. Entonces, ahí nos faltan referencias y por eso me gusta ahora mismo pues, sacar la foto de Elena en ese sentido. Y entonces, si no tenemos mujeres haciendo ciencia y tecnología, en informática, por ejemplo, en ingeniería industrial, pues diferentemente vamos a tener inventoras. Luego podríamos tener matices, como comentaba ayer Catalina, que a veces las mujeres están llegando ya a la publicación, pero no a la invención.
y eso pues yo acepto que lo he vivido de manera cercana. Pero bueno, en ese sentido tenemos que ir avanzando en ese camino. Y otro matiz que se comenta menos, y yo estoy intentando representar al sector empresarial, pero es algo que también que nos preocupa, porque hoy en día pues hay mucho emprendedor que a lo mejor no tiene los recursos suficientes para poder abordar asuntos de propiedad industrial, sería el tema de desigualdad social entre inventores. Puede parecer obvio, pero en los análisis que ha hecho ya Estados Unidos, Alemania, Finlandia, es que obviamente pues el perceptir de ingresos de los padres pues, ayuda de cara a inventar, ¿no? O sea, inventan más la gente o las familias que tienen más recursos que menos. Y entonces, no solo eso, sino, y eso está relacionado también con el mundo de la digitalización, que ayer nos comentaba Antonio, está claro que al final el nivel de educación del padre y de la madre también está afectando muchísimo la probabilidad de ser inventor. Entonces, también tendrá que haber determinadas políticas para favorecer que gente que tiene menos recursos, al final, pues se decante también por la invención. O sea, no solo es un tema cultural, puede ser también un tema de prioridades, es decir, pues, hombre, yo si mi hijo me pide ayuda para comprar un coche, a lo mejor le dejo, para inventar, pues a lo mejor menos, pero yo creo que también en ese sentido, pues hay una desigualdad social que tenemos que tener presente. Y el noveno reto, en ese sentido, sería el propio tema de las patentes verdes, ¿no? O sea, al final, yo creo que también desde la propiedad industrial tenemos que ayudar, obviamente, a la sostenibilidad. Ahora estamos viviendo pues, estos incendios tremendos en España, estamos viviendo ya consecuencias del cambio climático. Yo entiendo que ya no hay duda de que estamos en ese proceso y entonces, ¿cómo aceleramos la llegada de la tecnología en ese aspecto sostenible? Uno de los debates que tuvimos, porque esto ya hace 10 años hablamos del tema, era crear una patente verde o no. La WIPO hizo su inventario de cuáles eran los códigos que se podían asociar. No está claro cuáles tienen que ser las políticas, porque recuerdo yo, en Latinoamérica, hablando con alguna oficina, se planteaba acelerar, y claro, hay determinados inventores que no quieren acelerar su patente, otros sí, o sea, no piensen que el ajustar los plazos de los 30 meses de cera siempre es la mejor política para las empresas, pero bueno, en muchos casos sí es así, y por lo tanto, al final, tenemos que ver a través de cambio de tasas, a través de determinadas políticas, cómo ayudamos también al tema de sostenibilidad, porque yo creo que es otra de las responsabilidades que tenemos ahí como diferentes agentes sociales asociados al tema de propiedad industrial. Y el último reto, que para mí también es muy relevante, sería cómo promovemos más vocaciones en el ámbito de propiedad industrial, porque la realidad es que pues, las empresas tienen problemas para encontrar especialistas para sus equipos de propiedad industrial, las agencias, ya soy consejero de una de ellas, pues también tienen problemas para que un ingeniero decida ser ingeniero de patentes y no se dedique a otros negocios. Y por lo tanto yo creo que tenemos que seguir fomentando este tipo de vocaciones, ¿no? Esto es un poco cuando nuestro director de la OPM estuvo en el máster de POS. Yo creo que tenemos que seguir promoviendo este tipo de foros, pero tenemos que llevarlos hacia la universidad, hacia las universidades politécnicas, hacia carreras industriales, algo que siempre hemos pretendido, pero es necesario que los estudiantes de ingeniería tengan presente la cultura propiedad industrial y que algunos de ellos decidan decantarse por estas vocaciones. La realidad es que hoy en día, pues seguramente un ingeniero en España pues no tiene ningún problema de empleo, pero yo creo que la carrera de ingeniero de patentes, tanto las empresas como las agencias, pues tiene un porvenir relevante, ¿no? Y ya para terminar, porque también quería terminar un poquito antes para dar tiempo para la mesa redonda, sí quería hablar de algunas iniciativas que estamos promoviendo desde el ámbito privado, humildemente en España, para ayudar también a promover esta cultura de propiedad industrial, ¿no? Entonces, una de ellas sería Enametic, que es la patronal del sector TIC en España. Hemos creado un grupo de trabajo de propiedad industrial, que es simplemente pues, porque esas empresas futuros champions, esas empresas gaceras, las empresas que tienen que proteger la propiedad industrial, pues en principio muchas son socias de Ametic, entonces era necesario incorporar también el discurso de propiedad industrial en Ametic, que tienen en septiembre pues, uno de los grandes encuentros se hace aquí en Santander y por lo tanto queremos empezar a incorporar el discurso de propiedad industrial. Y también lo estamos incorporando en la Comisión de Innovación de CEIN, que es la patronal madrileña del sector, pero también hay vocación de llevarlo a la propia COE y a otras confederaciones empresariales regionales, ¿no? Es que se trata de incorporar el discurso de propiedad industrial a esos niveles. También en COTEC
pues hemos creado el Comité de Soberanía Tecnológica, que empieza en septiembre, y estamos en ese debate primero de si la soberanía tecnológica tiene que ser a nivel europeo o español. Seguramente es europeo, pero también con lo que hemos vivido pues, en la pandemia. Ahora tenemos un gran problema en el supply chain, o sea, a nivel industrial es sorprendente lo que está ocurriendo con la cadena de suministro, que daría para otro foro, pero bueno, es algo relevante. Entonces, ya no solo el disponer de la tecnología, el tener esa independencia tecnológica para poder desarrollar determinados productos críticos en España y en Europa, pues obviamente es una oportunidad y es algo que tenemos que promover en un ámbito determinado. Es algo que además, te lo comentaba, ya está en las agendas políticas. Yo recuerdo ya en 2019, por las llamadas que tuvimos a las grandes empresas de la Comisión para debatir este tipo de cuestiones, no habían pasado en 25 años, ¿no? Ya, hoy en día en la Comisión, en el Gobierno de España se habla de tecnología y por lo tanto pues tenemos que tomar decisiones al respecto, ¿no? ¿Cuáles son las armas que tenemos? Pues obviamente tenemos esa arma regulatoria, o sea, al final tenemos esa posibilidad de regular, pero también ese ajuste fino, como estaba comentando, de incorporar en las políticas públicas, ahora mismo en todos los programas de financiación, determinados aspectos asociados a propiedad industrial, es algo que nos puede ayudar, ¿no? Y el último ejemplo, hay una rata era en LES, que también soy miembro de la Junta Directiva, pues vamos a promover en el 2024 pues, el evento internacional que reúne a más de 1000 personas en Madrid, y también queremos humildemente desde una asociación, que es una asociación pequeña, pero es una de las significativas en propiedad industrial en este país, pues hacer de catalizador de cierta cultura de propiedad industrial, ¿no? Yo creo que es lo que estamos. Si queréis ya, y esta última slide por terminar, pues hombre, yo creo que estamos avanzando, que al final yo sí veo una evolución en los temas de propiedad industrial en este país, pero vamos lentos. Existen algunas empresas, como de la que soy ahora mismo Chief Innovation Officer de ASTI, dentro de ABB, que vemos que sí se preocupan, obviamente, por esa propiedad industrial y que es algo en lo que vamos avanzando, pero el resto del mundo pues avanza deprisa. Entonces, al final, pues tenemos que ir seguramente haciendo un mejor alineamiento entre las diferentes agentes que tenemos, ¿no? O sea, al final tenemos que mejorar la transferencia. Yo recuerdo con Teresa Riesgo siempre tenemos esos debates de cómo ayudamos a la transferencia como Secretaria General de Innovación, y al final yo creo que tenemos que poner foco, como diríamos en el ámbito empresarial, en tu ¿no? Desde la invención hasta la aportación de valor, porque me gustaría terminar, o sea, si en el ámbito empresarial, en el ámbito a veces de la oficina, si no tenemos claro cuál es el valor que estamos aportando por desarrollar una invención, por desarrollar una marca, seguramente no existe. O sea, al final, aunque va más allá de la responsabilidad, obviamente, que tenemos como institución, tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito de la función pública, creo que tenemos que ir más allá. Yo recuerdo, pues ahora mismo, por ejemplo, la OMPI está yendo ahí hablando de innovación. Muchos de los mejores rankings o repositorios, informes hablando de innovación, lo hace la OMPI. No es casual, es esa conexión innovación-propiedad industrial. La EPOP, yo creo que también con el nuevo equipo está avanzando en ese sentido, la OPM obviamente también. Yo creo que ahí tenemos que ser conscientes de que la gestión de la propiedad industrial es uno de los grandes elementos que estamos utilizando para gestionar la innovación. Y la innovación es pues, aportar valor a la sociedad para mejorar nuestro nivel de vida y obviamente y la de nuestras próximas generaciones. Y nada más. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Luis Ignacio.